Hola chicos, ¿cómo están? Junto al envío número 6 va este video para que puedan entender un poco más lo que ahí se desarrolla. Primero vamos a repasar el concepto de circunferencia trigonométrica. Tenemos un sistema de ejes cartesianos, nuestro eje X, nuestro eje Y, y una circunferencia cuyas características son: su centro coincide con el centro del sistema de coordenadas y el radio de esa circunferencia es igual a 1. Repasamos a continuación la representación geométrica del seno y del coseno. En nuestra circunferencia trigonométrica trazamos un ángulo de cualquier medida llamado alfa que determina en el extremo sobre la circunferencia un punto llamado P, y que si nosotros desde ese punto P trazamos una línea vertical paralela al eje Y, nos queda determinado un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa llamaremos ρ, con la letra griega ρ, que también la tenemos en las fórmulas del seno y del coseno. Este triángulo rectángulo, fíjense que yo marqué con color dos de sus lados, y eso depende del concepto y de la fórmula del seno y del coseno. El seno del ángulo es igual a la ordenada sobre el radio vector, o lo que es lo mismo, y sobre ρ. Nosotros sabemos que en nuestra circunferencia trigonométrica el radio es igual a 1, por lo tanto cambiamos a ρ por 1 y nos queda que el seno del ángulo es igual a I. Eso significa que en la circunferencia trigonométrica, esto que yo marqué en rojo es la representación geométrica del seno. En el caso del coseno, que es la abscisa sobre el radio vector, o X sobre ρ, cambiamos a ρ, que es nuestro radio vector, por 1 y nos queda determinado que el coseno del ángulo es igual a X. La representación geométrica es el segmento o el lado del triángulo que ven en color celeste y que es igual al segmento que ven en la parte de arriba. Esto es muy importante porque lo vamos a necesitar cuando veamos el coseno. Los valores del seno en los 4 cuadrantes. Para poder hacer este gráfico en nuestra circunferencia trigonométrica, lo que vamos a hacer es trazar ángulos con nuestro transportador cada 30 grados, ¿sí? Van a posicionar y van a marcar el ángulo de 30, de 60, de 90, de 120, de 150, de 180 y lo mismo en la parte de abajo de la circunferencia, ¿sí? Cada 30 grados van a ir marcando y les va a quedar de esta forma. Una vez que tienen los ángulos marcados, ahora van a construir los triángulos rectángulos. En el caso de 30 grados, van a trazar y nos queda determinado el triángulo rectángulo. Para el de 60, lo mismo. Para el de 90 se superpone sobre el eje de las Y. Para el de 120 lo trazamos de este lado y para el de 150 así. Lo mismo para los ángulos que continúan en la parte de abajo de la circunferencia. Para el ángulo de 210, y ahí queda determinado el ángulo, el triángulo rectángulo. Para el de 240, para el de 270 queda sobre el eje Y, para el de 300 grados ahí y para el de 330 así. Ustedes lo van a trazar con color y les va a quedar exactamente igual al que tenemos en el apunte. En la página 2 vamos a utilizar la calculadora para obtener el seno de todos los ángulos que nosotros recién graficamos en nuestra circunferencia trigonométrica. Para eso, en la página 4 tienen un instructivo de cómo hacer los cálculos. En la parte de abajo, fíjense, para calcular, supónganse que tenemos que calcular el seno de 30 grados, ¿sí? Van a presionar el botón sin, que significa seno,
Luego colocan el número 30 y presionan la tecla igual y van a obtener como resultado 0,5. Les explica con el coseno un ángulo con grados y minutos, ¿sí? Que van a presionar el coseno de 52, presionan el botón de grados, minutos y segundos, 45 otra vez el botón de grados, minutos y segundos y presionan la tecla igual. Así obtienen un número aproximado a 0,762. Esta es una mini explicación para obtener las funciones trigonométricas. Un ejemplo, para el seno de 60 grados, presionamos sin 60 igual y obtenemos 0, y varios decimales. Usamos 3 decimales, 0,866. Una vez que tienen todos los resultados, vamos a analizar lo que ocurre por cuadrantes. De 0 a 90 grados, los valores van de 0, 0,5, 0,866, 1. Por lo tanto, el seno aumenta de 0 a 1. En el segundo cuadrante, de 1, 0,866, 0,5 y 0, disminuye de 1 a 0, que son los valores de los extremos. En el tercer cuadrante vamos de 0 a menos 1 negativo, por lo tanto disminuye. Y en el cuarto cuadrante vamos de menos 1 a 0, por lo tanto aumenta de menos 1 a 0. Este análisis que nosotros acabamos de hacer también lo podemos ver gráficamente con los segmentos en color rojo. Fíjense que si nosotros hubiésemos trazado un ángulo mucho más chiquito que el de 30 grados, el segmento hubiese sido mucho más pequeño, ¿sí? Supónganse de este tamaño. A medida que va aumentando el ángulo, ¿sí? El segmento rojo cada vez es más grande. Eso pasa a lo largo del recorrido de toda la circunferencia trigonométrica. Si nosotros solo analizamos en el primer cuadrante, pueden notar que si ustedes graficaron, cualquiera sea la medida de su gráfico, esta longitud, ¿sí? Es justo la mitad de la longitud total que tenemos en el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Lo pueden ver, si quieren en la página 1, podemos medir con una regla y nos da que la longitud para el ángulo de 90 es de 2,2 centímetros y para el ángulo de 30 me da 1,1. ¿Sí? Entonces es justo la mitad. ¿Qué relación tiene con los cálculos que nosotros hicimos recién? Que para el seno de 30 me da 0,5 y para el seno de 90 me da 1. O sea que la longitud para el seno de 30 es justo la mitad que la que tenemos en el seno de 90. Y para finalizar con el seno, vamos a ver cuál es el signo de los valores del seno en cada uno de los cuadrantes. Les leo. Si el ángulo pertenece al primer cuadrante, entonces el ángulo va a estar comprendido entre 0 grados y 90 grados en el sistema sexagesimal, o lo que es lo mismo, el ángulo va a estar comprendido entre 0 radianes y pi/2 radianes en el sistema circular o radial. Nosotros sabemos que el ángulo es igual a I/ρ y en el primer cuadrante I es positiva, ρ siempre se considera positivo, por lo tanto hacemos ley de signo, más dividido más me da positivo. Por lo tanto, el seno del ángulo es mayor a 0 en el primer cuadrante. Para el segundo cuadrante, si el ángulo pertenece al segundo cuadrante, entonces el ángulo va a estar comprendido entre 90 grados y 180 en el sistema sexagesimal o en el sistema circular o radial entre pi/2 y pi radianes. El seno es igual a I/ρ. En el segundo cuadrante I es positivo, ρ se considera siempre positivo, más dividido más, más. Por lo tanto, el seno del ángulo en el segundo cuadrante es mayor que 0.
En el tercer cuadrante, si el ángulo pertenece al tercer cuadrante, entonces el ángulo va a estar comprendido entre 180 grados y 270 grados, o lo que es lo mismo, el ángulo va a estar comprendido entre pi radianes y 3/4 pi radianes. El seno del ángulo es igual a I sobre ρ, y en el tercer cuadrante es negativo, ρ siempre es positivo, menos dividido más me da menos, por lo tanto el seno en el tercer cuadrante va a ser menor a 0. En el cuarto cuadrante, si el ángulo pertenece al cuarto cuadrante, entonces el ángulo va a estar comprendido entre 270 grados y 360 grados, o lo que es lo mismo, entre 3/4 pi y 2 pi radianes. En el cuarto cuadrante, I es negativo, ρ es positivo, hacemos ley de signos, me queda negativo. Por lo tanto, el seno del ángulo en el cuarto cuadrante es menor que 0. Una ayuda a memoria que ustedes tienen en el libro, que yo se la pegué acá, es la circunferencia trigonométrica, indicando los signos. En el primero, en el segundo cuadrante, el seno es positivo, y en el tercero y en el cuarto es negativo. Simplemente lo que yo suelo hacer en lugar de memorizar este gráfico es pensar que el seno siempre depende de I. Entonces pienso en el eje I y sé que en el primero y en el segundo cuadrante siempre va a ser positivo, mientras que en el tercero y en el cuarto tengo el eje I, la parte negativa. Vamos a analizar el coseno en los 4 cuadrantes. Para poder hacer este gráfico, volvemos a lo que es la circunferencia trigonométrica, trazamos los ángulos cada 30 grados y a continuación vamos a realizar la construcción de los triángulos, pero a mí ahora ya no me interesa el segmento que representa el seno, ¿sí?, sino el segmento que representa el coseno. Si yo tuviera que hacer en este triángulo rectángulo, el coseno iría aquí, pero se superpone sobre el eje X. Si hago el de 60, pasaría exactamente lo mismo, el segmento sería este y se superpone. Entonces, para que esto no pase y podamos identificar los segmentos del coseno, lo que hacemos es usar la distancia que hay sobre el triángulo rectángulo. Para el de 30 grados sería esta, ¿sí? Para el de 60 sería esta, y para el ángulo de 0 es la que pasa sobre el eje de las X. Lo mismo va a pasar para el ángulo de 120, ¿sí?, para el de 150 y para el de 180 sobre el eje X. Ustedes lo van a ir haciendo con color. Para el de 210, para el de 240, para el de 300, para el de 330 y una vez más para el de 360, que queda sobre el eje X. Esto es lo que les va a quedar en color. A continuación, los cálculos, exactamente igual a como hicimos con el seno, solo que ahora van a usar la función coseno, que es cos en la calculadora. Una vez que hicieron los cálculos y el análisis por cuadrante, les va a quedar lo que ven a continuación. Y esto tiene relación gráficamente a lo que teníamos en la parte de arriba, en esta página. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Muy importante, que así como el seno, nosotros teníamos que guiarnos con el eje Y, el coseno depende pura y exclusivamente de X. Entonces, para el ángulo de 0 grados, fíjense la longitud del segmento, es igual al radio, que es 1. Por eso el coseno de 0 es 1. Y así los segmentos van a ir teniendo relación con el resultado que nosotros obtuvimos, ¿sí? Cuando nosotros achicamos tanto acá el ángulo, para el ángulo de 90, el segmento se hace cada vez más chiquito. Entonces se hace 0. Para el coseno de 90 grados es 0 el resultado, ¿sí? Y las variaciones que tienen a continuación.
Los signos del coseno en los 4 cuadrantes. Si el ángulo pertenece al primer cuadrante, entonces el ángulo está comprendido entre 0 grados y 90 grados, o el ángulo está comprendido entre 0 radianes y pi sobre 2 radianes. Importante, el coseno es x sobre ρ. En el primer cuadrante x es positiva, ρ es positivo, por lo tanto más dividido más me da positivo. Entonces el coseno en ese primer cuadrante es mayor que 0. En el segundo cuadrante hago el mismo análisis y tenemos que en el segundo cuadrante x es negativa, ρ es positivo, por lo tanto el coseno en el segundo cuadrante es menor que 0. Lo mismo para el tercer cuadrante, x en el tercer cuadrante es negativo, ρ es positivo, por lo tanto resultado negativo. El coseno en el tercer cuadrante es menor que 0. Y en el cuarto cuadrante tengo el semieje positivo de las x, entonces hacemos ley de signo, el resultado me da positivo, por lo tanto el coseno en ese cuadrante es mayor que 0. La ayuda a memoria que también saqué del libro, como ahora el coseno depende de x, es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante y es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Analizamos solo los signos de la tangente. En el envío anterior vimos que la tangente del ángulo es y sobre x. Y era el seno y x el coseno, por lo tanto es común encontrar que la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces tendríamos que hacer una especie de ley de signos entre las dos ayudas memoria que teníamos entre el seno y el coseno, o analizar los ejes. Por ejemplo, eje positivo, el resultado de la tangente me va a dar positivo en el primer cuadrante, mientras que en el segundo tengo eje positivo de y, que sería el seno, eje negativo de x, si hago ley de signos me da negativo la tangente en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante los dos semiejes son negativos, por lo tanto el resultado es positivo. Y en el cuarto cuadrante tengo x positivo y negativo, por lo tanto en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Último tema de nuestro apunte, y es una aplicación de la tangente o del uso de la tangente en algo que nosotros ya conocemos. ¿Se acuerdan cuando en quinto vimos función lineal? La ecuación de la función lineal era y igual a x más b, donde a era la pendiente y b era la ordenada al origen y este era el corte con el eje y. La pendiente, cuando nosotros graficábamos teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada, lo que hacíamos era, en este ejemplo, hacer 2 movimientos a la derecha y, si este era positivo, 5 lugares hacia arriba. En la gráfica que tienen a continuación tenemos una función lineal determinada por 2 puntos A y B. Y nosotros sabemos que toda función lineal puede tener una inclinación. La inclinación de una recta es el ángulo que forma el eje X con dicha recta, en este caso el ángulo alfa. Y su pendiente es la tangente trigonométrica de su inclinación. Entonces, si yo tengo estos 2 puntos, trazo la función lineal, puedo determinar la pendiente de esta función lineal con los movimientos. Tengo 5 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Por lo tanto, esta función va a tener como pendiente 5 en la parte de abajo, 3 en la parte de arriba, acompañado por x, siempre la pendiente, y el corte que es 1 positivo. Esa sería la ecuación de la función lineal. Ahora, si nosotros queremos averiguar cuál es el tamaño de este ángulo alfa, podemos utilizar el valor de la pendiente. ¿De qué forma? La tangente de ese ángulo es igual a 3/5 o en decimal es 0,6. Entonces yo puedo usar ese 0,6 y averiguar el tamaño del ángulo. ¿De qué forma? Usando la calculadora. Sí, ustedes van a poner shift, tangente, 0,6
van a presionar igual y después van a presionar el botoncito de grados, minutos y segundos. Eso les va a dar 30 grados, 57 minutos, 50 segundos. Vamos con las actividades. Con la calculadora van a averiguar el seno de 65 grados, presionando y haciendo los pasos con la ayuda que tienen en la página 4, si no se acuerdan. El coseno de 65 grados, la tangente de 65 grados. Hasta acá podemos obtenerlo directamente con la calculadora. Cosecante, secante y cotangente no. Si ustedes estudiaron el cuadrito del envío anterior, se habrán dado cuenta que la cosecante es justo al revés o a la inversa que el seno, la secante es la inversa del coseno y la cotangente la inversa de la tangente. Entonces, una vez que ustedes obtuvieron los valores del seno, del coseno y la tangente, lo que van a hacer a continuación es dividir cada uno de esos valores de la siguiente forma. Para la cosecante, 1 dividido lo que me dio en el seno. Para la secante, 1 dividido lo que me dio en el coseno. Y para la cotangente, 1 dividido lo que me dio la tangente. Así van a hacer para el siguiente ángulo. La diferencia con el anterior es que tiene minutos y segundos, entonces van a tener que utilizar la tecla de grados, minutos y segundos. Y en el siguiente son 16 grados, 2 segundos, entonces en la calculadora ustedes van a poner, supónganse que van a hacer el cálculo del seno, van a decir seno de 16 grados, 0 minutos, porque fíjense que no tenemos minutos, y 2 segundos. ¿Sí? Presionan igual y van a usar siempre 3 decimales, redondeando si es 6 o más lo que dejan fuera, entonces este resultado sería 0,276. Para la actividad 2 vamos a calcular el ángulo teniendo como resultado el seno, en este caso coseno, tangente. Entonces lo que van a hacer es escribir Shift en la calculadora, los ayudo acá, Shift, seno, el número decimal, presionan igual y a continuación grados, minutos y segundos. Pongan solamente el ángulo en grados, en este caso 56 grados. Lo mismo van a hacer para el coseno y para la tangente. El problema está en la cosecante, la secante y la cotangente, que sabemos que son la inversa de las de arriba. Entonces, primer paso, van a dividir cada uno de estos decimales. ¿De qué manera? 1 dividido ese decimal, escriban el resultado que les dio acá, que yo acá hice la división. 1 dividido el decimal que tenemos ahí, me dio lo que escribí a continuación. Entonces ahora lo que voy a hacer es Shift, seno, porque yo sé que la cosecante es la inversa del seno, el decimal, presionamos igual y grados, minutos y segundos. Fíjense que me dio un ángulo de 41 grados, 59 minutos, 59,83 segundos. Por lo tanto, voy a redondear y este es un ángulo de 42 grados, que es lo que voy a poner ahí. Para la actividad 3, simplemente cálculos. Yo sé que el seno de 30 grados es 0,5, menos el coseno de 60 grados también es 0,5, más 2 por lo que me dé la tangente de 45, que es 1. Entonces hago la cuenta, obtengo el resultado final. Para la actividad 4, simplemente van a ubicar los puntos, aquí les digo cuáles son, este, y en este gráfico son este y este. Entonces, como les expliqué antes, van a ver los movimientos para encontrar la pendiente y después con los pasos de la calculadora usando Shift van a encontrar el valor del ángulo entre la función lineal y el eje X.